Muy buenos días, queridos estudiantes de quinto grado. Hoy ya miércoles 4 de noviembre, chicos. Les doy la bienvenida a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología con el tema ¿cómo aprende nuestro cerebro? Hoy iniciarás tu investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. Así que nuestra meta, chicos, es elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. Bien, chicos, empezamos reflexionando entonces, ¿ya? Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje a lo largo de tu vida, desde que naciste, recordarás cómo siendo muy pequeño aprendiste a hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando eras bebé, ¿cómo aprendiste a hablar? Diciendo sílabas, ma, be, ba, ¿no? Como mi bebé, por ejemplo. De esa manera aprendiste a comunicarte, luego aprendiste a hacer operaciones matemáticas ya cuando estás en primaria, ¿no? Desde inicial algunos. Y otras muchas cosas más como montar bicicleta o tal vez a patinar, construir construir cosas con sus juguetes. O también cuando iban a la playa, ¿no? Jugar con la arena, construían ustedes también su castillo. Y entre otras cosas, ¿no? Es decir, has aprendido tantas cosas que si hacemos una lista sería muy extenso, ¿verdad? Muy extenso para ustedes, imagínense para mí, ¿no? Sin embargo, hay algo en común en todos estos aprendizajes que logramos. El rol del cerebro, chicos. ¿Sabes cómo es que aprendes? ¿Qué procesos ocurre para lograr un aprendizaje? ¿Cómo fue posible aprender a hablar un idioma, por ejemplo? Por ejemplo, el castellano que hablas. ¿Cómo fue posible que lo aprendiste? Cuando eras aún un bebé, ¿no? En un tiempo tan corto. ¿Cómo lo habrás logrado? Bueno, reflexionamos entonces con estas preguntitas que nos hacemos para poder empezar con la actividad de investigación. Bien, ahora sí planteamos la pregunta de investigación que dice, ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos algo? Inmediatamente van a formular sus hipótesis, que son las posibles respuestas o suposiciones, ¿ya? De esta manera, diciendo, yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son, mencionas los procesos que tú piensas que hay, y después explicas por qué. Ya recuerda que debes fundamentar con una idea tu hipótesis. Bien, después de hacer tu hipótesis, elaboras tu plan de acción. De esta manera, en este cuadro completa el objetivo de mi investigación. ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? Es decir, ¿qué buscas comprobar con la hipótesis que has dicho? ¿Qué buscas comprobar? ¿Qué acciones organizadas realizarás para poder comprobar tu hipótesis? ¿Qué materiales o recursos utilizarás? Obviamente uno de los recursos que vas a utilizar es el texto que vamos a leer, ¿no? Obviamente lo anotas con el título y de repente algunos de ustedes también indagan en internet o ven videos, entonces también lo vas anotando aquí. Bien, ahora empiezas a registrar los datos, ¿ya? Para ello vas a leer el texto El cerebro, centro del aprendizaje. Durante la lectura, analiza para que puedas responder en tu cuaderno estas 9 preguntas. Son preguntas puntuales en sí. Si analizas el texto y lo lees con mucha atención, no va a ser tan complicado, ¿ya? Entonces, de esa manera vas a ir registrando los datos para que al final puedas hacer tus conclusiones. Bien, chicos, este es el texto. Vamos a leer brevemente conmigo solo la primera página y lo demás lo continúan ustedes. Ya dice, el cerebro, centro del aprendizaje. Dice, el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Es el encargado de realizar muchas funciones, como pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar, crear. También es el órgano que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, como respirar, sentir olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, hablar, sentir emociones y muchas de las funciones el cerebro lo controla. Así es. El cerebro se encarga, entre otras tareas, de nuestro aprendizaje. ¿De qué depende cuánto podemos aprender? Entonces, depende de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, depende de la rapidez con que podamos procesar la información y descartar lo que no es importante, es decir, de lo inteligentes que seamos para que podamos aprender mucho o poco. O sea,
depende de cuán inteligentes somos para poder aprender. Es decir, si somos muy inteligentes, vamos a aprender mucho más. A ver, profesora, no entiendo. Sigamos leyendo. Si somos muy inteligentes, dice, podemos aprender mucho. Pero si no somos muy inteligentes, nuestro aprendizaje será menor. La inteligencia es la vía por la cual aprendemos, entendemos, razonamos y tomamos decisiones. Entonces, algunos se estarán preocupando, ¿no? Y profesora, ¿qué hago para ser muy inteligente? O nací inteligente o nací de repente sin inteligencia. Algunos piensan así. Vamos a ver. La mayoría de personas no sabe mucho sobre la inteligencia ni sobre cómo funciona. Eso hace que tengan la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras regularmente o poco inteligentes, y que así se quedarán el resto de sus vidas. Algunas veces he escuchado de ustedes, chicos, en el colegio, cuando algo no les sale, de repente en matemática, y decían, profesor, es que yo no soy tan inteligente como tal persona. Y entre sus compañeros se decía, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan, yo les decía, no, todos somos inteligentes, sino que hay algo que está sucediendo en nuestro cerebro y por esa razón de repente tenemos menor inteligencia. ¿Ah? Muy bien. Nada más que entonces esa idea es muy falso, ¿verdad? Las nuevas investigaciones demuestran que el cerebro funciona parecido a como lo hace un músculo. Puede crecer más y hacerse más fuerte cuanto más lo usemos. ¿Te das cuenta? Aquí hay una imagen para que puedas entenderlo. Sabemos que cuando ejercitamos nuestros músculos se hacen más fuertes y más grandes. Claro que sí. Las científicas y los científicos han descubierto que como los músculos, el cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos aprendiendo cosas nuevas. Claro que no vas a ejercitar tu cerebro alzando pesas, ¿no? No. Es aprendiendo cosas nuevas y cosas más complejas, o sea, cosas difíciles. Cuando tú aprendes cosas más difíciles, estás ejercitando mucho más tu cerebro. De este modo, hay partes de él que cambian y se van agrandando, chicos. Imagínense, nuestro cerebro va agrandándose cuando vamos aprendiendo cosas más difíciles. ¿Y eso qué significa, no? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro a grandes retos, es cuando más crece y también cuando cometemos errores, aprendemos de ellos y nos esforzamos por darles una solución. Estos procesos son los que lo fortalecen. ¿Se das cuenta? Bien. Continúa leyendo las siguientes 2 páginas, aquí sobre la ciencia del cerebro, sobre cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte y sobre la clave para hacer crecer el cerebro. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para hacer crecer el cerebro, chicos? Acá vas a encontrar la clave, ¿ya? Lee también sobre el crecimiento de una conexión neuronal en un niño. Tú que eres niño o niña, ¿cómo suceden esas conexiones neuronales? Léelo con mucha atención. Bien, chicos, al leer el texto te habrás dado cuenta de estas informaciones importantes. Por ejemplo, el texto nos habla de que algunas personas tienen la creencia equivocada de que nacemos muy inteligentes y poco inteligentes, ¿verdad? Y que así se quedarán el resto de sus vidas. Esa es una creencia equivocada, chicos, no es así. Así que ya saben de qué depende la inteligencia. El cerebro funciona parecido a como lo hace un músculo. Eso también nos enseña el texto que hemos leído. Puede crecer, el cerebro puede crecer más y hacerse más fuerte ¿cuándo? Cuanto más lo usemos. Así es. Bien, y también el texto nos enseña algo muy importante, que cuando enfrentamos a nuestro cerebro a grandes retos, a muchos más retos, es cuando más crece y también cuando cometemos errores. Aprendemos de ellos y nos esforzamos por darles una solución. Entonces se dan cuenta que a veces ustedes dicen, no, ya no puedo, me es difícil, no me sale. Es allí cuando realmente tu cerebro está creciendo, chicos, y te vuelves más inteligente. ¿Se dan cuenta? Muy bien, chicos. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir las comparaciones entre tu hipótesis y las evidencias que has logrado comprender del texto, ¿verdad? Muy bien. También para que puedas construir tus conclusiones, claro que sí. Entonces ahora, como quinto paso, anota claramente si las evidencias que te proporcionó el texto que has leído te permiten decir si tu hipótesis es verdadera o falsa. Explícalo de manera breve en tu cuaderno. 6. También escribe tus conclusiones. Recuerden que tus conclusiones son la respuesta que das a la pregunta de indagación que planteamos al principio y que deben estar argumentadas, ¿no? Argumentadas con información que es válida del texto que has leído, obviamente.
Y por último, para que logres la meta de la actividad, elabora una ficha informativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende. Utiliza las ideas que has encontrado en el texto, como por ejemplo, sobre las neuronas, sobre las conexiones entre neuronas, sobre el ejercicio mental, sobre la práctica para desarrollar la inteligencia, sobre cometer errores y sobre el esfuerzo para dar solución y otras ideas más que has encontrado. Elabora una ficha informativa. Chicos, aquí les dejo un ejemplo de ficha informativa la que van a elaborar. Informativa o explicativa es similar, ¿no? Donde ustedes pueden poner el título, procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende, ¿no? Lo pueden hacer en su mismo cuaderno, no hay problema. Lo ponen así en un recuadro el título y pueden utilizar imágenes, dibujos para que puedan hacer su ficha informativa. Obviamente sobre las ideas de las neuronas, sobre conexiones entre neuronas, ¿no? Sobre ejercicio mental, sobre estas ideas que están aquí bien claras para que ustedes puedan realizar su ficha informativa. Es decir, es como un resumen de todo el texto que has leído, ¿no? Muy bien. Por último, evalúate, ¿no? Evalúate con estos criterios, tanto en tu ficha informativa o con las respuestas que has dado a la hora de leer el texto. Evalúa si lograste estos 4 criterios, ¿ya? Y si tienes marcas en no, si no has logrado alguno, trata de mejorar tus respuestas. No me lo envíes marcado acá que dice no, y así me lo envían algunos y no se han esforzado por mejorarlo. Tienen que mejorarlo, ¿ya? Bien, chicos, entonces hoy aprendimos que la comunicación entre las neuronas, las células del cerebro, es lo que nos permite pensar y solucionar problemas. También aprendimos que el cerebro es como un músculo. Si se lo ejercita, se hará mucho más fuerte. Asimismo aprendimos que la clave para hacer crecer el cerebro es la práctica. Así es, chicos. Además, mientras más cosas se aprenden, más fácil resulta aprender cosas nuevas. Bien, chicos, por último, por favor, no se olviden su reflexión de la actividad. Conmigo será hasta el día de mañana. Bye, bye.